Vivimos tiempos difíciles para la asignatura de filosofía, para los departamentos de filosofía y para la facultad de filosofía. La LOMCE, por supuesto, va a hacer mucho daño todavía, a pesar de que la situación ya está muy deteriorada desde hace mucho tiempo. Es muy grave que una sociedad prescinda de la enseñanza de la filosofía. A mi entender, sí. Fundamentalmente por algo que la historia de la filosofía consiste en pensar desde el primer momento, desde los tiempos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. La filosofía consiste en explicar lo que podríamos llamar lo muy interesante que es lo desinteresado. Podríamos decir, hay cosas muy interesantes para vivir, que sirven, cosas muy útiles, que sirven para vivir, pero hay algo más importante que la vida, podríamos decir. No más importante que algunos intereses, los intereses empresariales, los intereses económicos, los intereses políticos, los intereses... No, hay algo más importante que todo eso, podríamos decir. La historia de la filosofía consiste en explicarte que hay algo incluso más importante que la vida. Aquello, dicen los filósofos, el primero que lo dijo de una forma muy clara fue Sócrates, aquello por lo que merece la pena estar vivo. Hay algo más importante que la vida, que es aquello por lo que merece la pena estar vivo. De hecho, cuando condenan a Sócrates, pues Sócrates se defiende diciendo, al fin y al cabo, al condenarme a mí, yo no voy a perder más que la vida, vosotros vais a perder algo más importante que la vida, vais a perder aquello por lo que merece la pena estar vivo. Eso por lo que merece la pena estar vivo, los filósofos le suelen llamar dignidad. Hay muchas personas a lo largo de la historia, ¿verdad?, que con tal de no perder la dignidad han sido capaces de perder la vida. Bueno, pues eso demuestra que en la vida hay dos tipos de fines muy distintos, absolutamente ajenos los unos y los otros, ¿no? Son los fines de la vida y los fines de aquello por lo que merece la pena estar vivo, los fines de la dignidad. Pues bien, no sé, los economistas, los sociólogos, los políticos, los psicólogos, los físicos, pueden explicarnos cosas muy importantes para vivir. Pero si perdemos la filosofía, perderemos la enseñanza de aquello que nos hace recordar por qué merece la pena vivir, por qué merece la pena estar vivo. Eso que llamamos dignidad. Podríamos decir, es ese nivel, podríamos dibujarlo en la pizarra, ese nivel al que llamamos dignidad, al que se accede a través de una instancia a la que la historia de la filosofía suele llamar razón, ¿no? Podríamos representarla con una incógnita, ese nivel a la altura de la razón al que llamamos dignidad. Desde ese nivel, podríamos decir, la historia de la filosofía desde los tiempos de Platón y de Sócrates, pues pensó tres cosas: verdad, justicia y belleza. Es decir, cuando atiendes en la vida a tu dignidad, el mundo aparece iluminado por tres luces que no son la luz del sol. Por eso esto es de alguna forma, podríamos decir, la caverna de Platón, sino que son tres luces distintas, tan importantes como la luz del sol, que iluminan el mundo de una forma muy extraña, podríamos decir, una forma insólita, de la que tienen que ocuparse los filósofos, que es cuando ves el mundo desde el punto de vista de la verdad, cuando ves el mundo desde el punto de vista de la justicia, o cuando ves el mundo desde el punto de vista de la belleza. Eso exactamente, podríamos decir, generó tres tensiones políticas en el mundo, que se llamaron en la historia de la filosofía Ilustración, y que en tiempos de la Revolución Francesa pues, dieron como resultado eso que se llamó libertad, eso que se llamó igualdad y eso que se llamó fraternidad. Es el lema de la Revolución Francesa, efectivamente, que cambió por completo la naturaleza política de este mundo y del cual nos sentimos herederos, porque de ese programa político pues, proviene todo eso que respetamos políticamente, como se puede ser pues, el concepto de república, el concepto de Estado de Derecho, el concepto de imperio de la ley, el concepto de división de poderes, el concepto de inmunidad parlamentaria, el concepto de libertad de expresión, etcétera, 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 etcétera. Todos son conceptos que forman la constelación política de lo que llamamos ciudadanía y que son probablemente conceptos hijos de eso
que es la historia de la filosofía. Es decir, al perder la filosofía, perdemos prácticamente la posibilidad de comprender en qué consiste el proyecto político en el que estamos comprometidos. Es algo así como la ruina, precisamente, de la Ilustración. Por explicar un poco más el esquema, podríamos decir que las tres cosas se relacionan desde el primer momento con otras tres cosas. Las luces platónicas, verdad, justicia, belleza, se relacionan con tres tensiones políticas. Podríamos decir, ante la verdad todos somos iguales, porque da igual que el teorema de Pitágoras lo deduzca un ciudadano o que lo deduzca un esclavo. Ante el teorema de Pitágoras da igual ser hombre que mujer, da igual ser ciudadano que esclavo, da igual ser gallego que andaluz, da igual ser griego que persa, da igual, en definitiva, ser rico que pobre. Los ricos no tienen mayor autoridad en las matemáticas que los ricos. Precisamente por eso la ciudad científica no puede estar al servicio de los intereses empresariales, como se ha pretendido con la mercantilización de la enseñanza. El mundo científico tiene que estar al servicio de la verdad, porque no se puede comprar la verdad. Es decir, que ante la verdad somos iguales, pero ante la justicia somos libres, porque quien hace algo que es justo no dice, esto lo he hecho porque soy gallego, pero si hubiera sido andaluz no lo habría hecho, porque si es justo, es justo. No dice, esto lo he hecho porque soy rico, pero si hubiera sido pobre no lo habría hecho, porque si es justo, es justo. Esto lo he hecho porque es justo, no porque sea rico ni pobre. No lo he hecho porque sea hombre o porque sea mujer. Quien hace algo justo, quien se deja iluminar por la justicia, de alguna forma es libre de su condición, de sus condiciones históricas y sociales, porque bueno, está haciendo algo que es independiente de sus condiciones de pobreza, de riqueza, de sexo, de color, de raza. Es decir, es prácticamente recitar el artículo 2 de la Declaración de los Derechos Humanos. Una persona que hace algo que es justo es una persona que es independiente, siguiendo el artículo donde que está haciendo algo con independencia de su condición de hombre, mujer, rico, pobre, condición política, económica, condición social, opinión religiosa, etcétera, o de cualquier otra índole, dice la ONU. Es decir, de alguna manera, quien es libre es independiente. Independiente, y precisamente porque es independiente, es al mismo tiempo justo. Es decir, bueno, esto es una cosa complicada de contar en la historia de la filosofía, más o menos complicada, no sé si me explico en pocas palabras, pero en cualquier caso, la justicia y la libertad son dos cosas que van unidas, exactamente igual que podríamos decir la verdad y la igualdad. Es un poco más complicado explicar por qué la belleza y la fraternidad también, pero no hay más que pensar que cuando vemos algo bello, no estamos diciendo una cosa muy extraña. Cuando decimos, por ejemplo, que una puesta de sol es bella, estamos diciendo algo así como que sentimos que los demás sienten lo mismo que nosotros, porque bueno, no decimos esto me gusta, decimos esto es bello, con lo cual lo que estamos diciendo es siento que los demás sienten lo mismo que yo, es decir, de alguna forma es que sentimos con el corazón del otro, y precisamente por eso nos sentimos fraternos, podríamos decir. Esto es una cosa que Kant le cuesta bastante trabajo explicar en una obra muy difícil que se llama La crítica del juicio, pero que resumido, los tiros se puede decir que van por ahí. Es decir, las tres tensiones platónicas, desde el primer momento, verdad, justicia, belleza, se traducen en tres tensiones políticas que son libertad, igualdad, fraternidad. Para comprender qué es lo que se juega en medio de esas tensiones, qué es eso que se llama razón, hay que leer las obras de la historia de la filosofía, por ejemplo, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, el discurso del método de Descartes, en fin, lo que sea. Es decir, sin la historia de la filosofía perdemos cualquier posibilidad de entender este cruce político trascendental que nos define como protagonistas políticos en ese proyecto que llamamos el proyecto de la ciudadanía, el proyecto de la Ilustración, el proyecto irrenunciable del Estado de Derecho, el proyecto republicano, como lo queramos llamar, pero actualmente no hay ningún político que diga que de alguna forma él no tiene nada que ver con la Declaración de los Derechos Humanos, que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que se dictó en Francia en 1789, de alguna forma, es algo así como el faro que ilumina todo nuestro mundo político. Bueno, pues es algo así como acabar con la filosofía en la enseñanza, es acabar con ese faro. Y por tanto, que nuestro mundo político pierda por completo la brújula, con la cual puede orientarse y distinguir efectivamente lo que es la izquierda de la derecha, cosa políticamente muy importante. Bueno, pues efectivamente,
el atentado que se está haciendo contra la asignatura de filosofía, lo vamos a pagar muy caro en el futuro, pero lo vamos a pagar muy caro no solamente en el mundo de la enseñanza, sino también en el mundo político. Porque cuando el mundo político olvida lo que es el Estado de Derecho, lo que es el imperio de la ley, el mundo político camina, rueda, podríamos decir, sin frenos, hacia un abismo fascista. De alguna forma, este esquema es irrenunciable como brújula del proyecto político, de cualquier proyecto político. Es de alguna forma lo que nos distingue la izquierda de la derecha, que es algo así como la brújula que necesitamos para orientarnos en política. De hecho, observando este esquema, podemos ya deducir que hubo un atentado político, por cierto, de derechas, contra una de las tres patas del taburete, podríamos decir, porque esto podríamos decir que siempre es un taburete de tres patas, y ya sabemos que un taburete cuando pierde una de las patas se cae. Efectivamente, la fraternidad, podríamos decir, desapareció del proyecto político de un Estado de Derecho muy pronto. Podríamos decir, yo lo fecharía en el momento en que se guillotina a Robespierre, de alguna forma la pata de la fraternidad desaparece de nuestro proyecto político. De hecho, había sido Robespierre el que había introducido el tema de la fraternidad en la Revolución Francesa. Esto no es una cuestión sentimental, ni una cuestión... hay gente que piensa que el asunto de la fraternidad es un asunto puramente ornamental o decorativo. No, no, de eso nada, de eso nada. Lo que se escondía en el concepto de fraternidad era precisamente el concepto de independencia civil. Es decir, que los hermanos pudieran subsistir por sí mismos sin depender, independencia civil, sin depender de un amo, sin depender de un padre, sin depender de un señor, sin depender de un rey, sin depender en definitiva de un amo, de un padre, vamos a decirlo, de un marido, en el caso de las mujeres, el que la población tuviera que ser una población independiente civilmente, es decir, que la voz política en el espacio público no dependiera de otro, que la voz pública no estuviera secuestrada por otro. Eso es exactamente lo que se escondía en el lema de la fraternidad. Es decir, una persona que depende de otra, en principio, su palabra no vale más que lo que vale la autoridad del otro. El que fuera imprescindible que los ciudadanos fueran independientes civilmente, eso quería decir vamos, eso se dijo de esa forma, se dijo, es una revolución de hermanos, porque es la revolución de los hermanos contra la autoridad del Padre, contra la autoridad del Señor. Así es que detrás del lema de la Revolución Francesa, de la pata, podríamos decir, o del eje de la fraternidad, no se escondía una cuestión sentimental, una cuestión ornamental, sino todo lo contrario. Era el lado más fuerte del lema. La igualdad y la libertad no valen nada si no tienes condiciones materiales que te garantizan tu independencia civil. Naturalmente, el capitalismo, que fue realmente la burguesía, no fue la que hizo la Revolución Francesa, eso es un error garrafal. La burguesía fue la que enterró la Revolución Francesa, precisamente. La burguesía, bueno, garantizó quizás en un determinado nivel, de una determinada forma, muy formal, la igualdad y la libertad, pero suprimió la fraternidad, en el sentido de que suprimió la independencia civil de la población. Una persona asalariada, por ejemplo, es una persona que necesariamente depende de otro, y por tanto que cuando tenga que decidir políticamente, siempre dependerá, siempre votará, siempre hablará a favor de ese otro del cual depende. Eso quiere decir, por ejemplo, no sé, que si un empresario tiene 500 empleados, es como si votara 500 una vez. Claro, ese es el razonamiento que se hacía en tiempos de la Revolución Francesa. Incluso la derecha, que eran partidarios del sufragio censitario, ese era el argumento que hacían. El sufragio universal es tanto como decir que todas las personas que dependen de otro van a votar por ese otro, de tal manera que si una empresa tiene 500 obreros, el empresario dueño de esa empresa votaría 500 una vez, mientras que en cambio un pobre campesino que tiene un huerto votaría solamente una. No había que defender el sufragio censitario, había que defender, por supuesto, el sufragio universal, pero lo que tenía muy claro, por ejemplo, Robespierre, era
que había que defender el sufragio universal en condiciones en que se pudiera garantizar la independencia civil universal, es decir, que la población tuviera garantizada su derecho a existir sin depender de otro. Esto se puede conseguir de distintas formas. Naturalmente que Robespierre probablemente pensaba en una distribución de la propiedad agraria, de una distribución de la tierra, pero también, bueno, no sé, pues actualmente los que defienden, por ejemplo, pues una renta básica, que la población tenga o goce de una renta básica, es decir, que por el mero hecho de existir recibas un sueldo que te permita sobrevivir. Eso quiere decir que a la hora de votar no vas a votar chantajeado por esas personas de las cuales dependes, porque no dependes de nadie. Con lo cual vas a votar libremente. Y entonces sí que es verdad que la igualdad y la libertad cobran todo sentido. Pero cuando eliminas el asunto de la independencia civil, eliminas el asunto de la fraternidad, la igualdad y la libertad se convierten sencillamente en tinta invisible escrita en un papel mojado, no valen un pimiento. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Tenemos una población que se puede decir igual ante la ley, que se puede decir libre, porque es verdad que no hay esclavos, relativamente, porque creo que sí los hay todavía, ¿verdad?, según las estadísticas, pero en cualquier caso es una población que es rehén de otro, siempre por definición, porque es una población fundamentalmente vendida a vida o muerte al mercado de trabajo y por tanto vendida a vida o muerte a un patrón, a un amo, a un jefe, ¿no? Y que naturalmente, pues por tanto, la gente va a votar lo que convenga a ese amo, a ese patrón, a ese jefe. Es decir, la gente vota lo que conviene a las empresas, porque depende de ellas. Y vota lo que conviene a las empresas porque depende de ellas según lo que le dictan los economistas, los expertos, que dicen lo que conviene a la economía. Es decir, la gente vota lo que conviene a la economía. Como si la economía fuera más importante que los hombres que la sufren, los seres humanos que la sufren. Eso es realmente pervertir por completo, poner enteramente patas arriba el esquema de un Estado de Derecho. Como decía antes, un Estado de Derecho es una sociedad que obedece al derecho. Es lo contrario de un derecho en estado de sociedad, que es algo así como un derecho que obedece a los poderes sociales. Porque entonces en ese caso lo que tenemos es efectivamente que la ley lo único que hace es ser rehén de los grandes intereses de los poderosos en la sociedad. Esa es la situación en la que nos encontramos. Los parlamentos actualmente no legislan más que lo que conviene a los bancos, no legislan más que lo que conviene a los poderosos. Se dice, ¿hay democracia? Sí, claro que hay democracia, pero es democracia de personas que han votado sin independencia civil y que por tanto saben que dependen a vida o muerte de los poderes económicos y que por tanto siempre van a votar a favor de los poderes económicos. La única manera de lograr una libertad y una igualdad que no sean un papel mojado, de lograr por tanto una verdadera democracia, desde el canon de la historia de la filosofía, desde el canon de la Ilustración, de los pensadores de la Ilustración, es garantizar al mismo tiempo que la libertad y la igualdad la independencia civil. Y esto es una cosa que sabemos gracias a la historia de la filosofía desde los tiempos de Sócrates y desde los tiempos de Platón, que ya plantearon que este esquema político tenía efectivamente tres polos y que no te podías dejar ninguno de ellos. Platón ya lo deja muy claro, verdad, justicia, belleza, son las tres luces que pueden sostener un programa político, que en su caso es el programa político del rey filósofo, que por supuesto no tiene nada que ver con eso de que gobiernen los filósofos, sino tiene que ver más bien con lo que llamamos Estado de Derecho, es decir, que esta interrogación que hemos puesto aquí pueda ser el cimiento a partir del cual se levanta la ciudad, y que por tanto la ciudad no solamente sea iluminada por la luz del sol, sino que esté constantemente iluminada al mismo tiempo por la luz de la verdad, por la luz de la justicia y por la luz de la belleza. Bueno, pues este es el riesgo que cometemos efectivamente, o que corremos efectivamente si desaparece la asignatura de filosofía, que será mucho más difícil explicar a la población en qué consiste eso que llamamos ciudadanía, en qué consiste eso que llamamos razón, en qué consiste eso que llamamos dignidad, en qué consiste ese programa político al que llamamos república o al que llamamos Estado de Derecho o imperio de la ley. Eso naturalmente, pues ya digo que se pagará muy caro en el futuro, porque eso es una cuesta abajo que no puede conducir a otra cosa que el fascismo. La distinción política entre izquierda y derecha en la Edad Moderna, en este esquema, quedó muy claro precisamente en la Revolución Francesa, con el golpe de Estado girondino, podríamos decir, con el golpe de Estado de la izquierda
el golpe de Estado a la izquierda, es decir, el guillotinamiento de los jacobinos, que eran precisamente los que habían preconizado que había que poner como condición fundamental de todo el proyecto político el asunto de la fraternidad y la independencia civil. Es decir, el golpe de Estado girondino es el golpe de Estado, podríamos decir, burgués, que prefiere quedarse con la igualdad y la libertad formal, pero sin entrar en el asunto de las condiciones materiales de existencia que tiene ese proyecto político. Esas condiciones materiales de existencia habían sido defendidas por el ala jacobina de la Revolución Francesa, que de alguna forma pierde la batalla al ser guillotinado Robespierre en el golpe de Estado girondino. Claro, es decir, la Revolución Francesa no es una revolución, son varias revoluciones con muchas contrarrevoluciones, y esta es una revolución muy importante. La revolución en que la izquierda se puede decir que pierde la partida y la gana la derecha. Claro que no es el antiguo régimen, pero es la derecha que en adelante va a gobernar en la sociedad moderna, es decir, es la derecha que depende de esa clase social a la que llamamos burguesía, que es la verdadera triunfadora de la Revolución Francesa, pero eso fue la derecha en la Revolución Francesa. Es decir, la Revolución Francesa no es la revolución burguesa, como dice Domènech, un catedrático de Barcelona, ¿verdad? Lo único que de burguesa tuvo la Revolución Francesa fue la contrarrevolución. Es decir, hubo una batalla entre izquierda y derecha dentro de la Revolución Francesa. Bueno, eso se traduce actualmente en un esquema que también es válido y con el que podemos leer nuestro panorama político. Yo la línea entre izquierda y derecha no la pondría, por supuesto, en la línea que separa algo así como el Partido Popular de algo así como el Partido Socialista. La línea entre izquierda y derecha yo la pondría muy claramente en aquellos que están dispuestos a defender el asunto de la fraternidad, es decir, de la independencia civil de la población, y aquellos que sencillamente se quedan con el asunto de la igualdad y de la libertad sin entrar en el debate de cuáles son las condiciones materiales de existencia de ese proyecto político, es decir, cuáles son las condiciones materiales que pueden hacer independiente a la población de tal manera que su igualdad y su libertad a la hora de hablar y a la hora de votar pueda servir para algo. Por ejemplo, no me creo que se pueda ser de izquierdas sin plantear algo así como la renta básica, algo así como la renta básica es una posibilidad, y si no, algo así como la distribución de la propiedad, o algo así como, no sé, la estatalización de los medios de producción, de tal manera que todo el mundo pueda tener garantizado su trabajo a partir de un aparato de Estado. Lo que sea, me da igual, son distintas opciones políticas muy distintas, todas de izquierdas. ¿Por qué todas de izquierdas? A mi entender, porque efectivamente es dar la palabra a los que perdieron la batalla en el momento en que es guillotinado Robespierre, que era el ala izquierda, efectivamente, de la Revolución Francesa. Pero eso, por ejemplo, no se oye al Partido Socialista insistir en ese asunto. Y en ese sentido económico y en ese sentido político, con respecto al sentido que le estamos dando aquí, el Partido Socialista es tan de derechas como el Partido Popular. Durante los últimos 10 años, el modelo educativo ideal que se ha esgrimido todo el tiempo en los medios de comunicación era el modelo de Finlandia, porque Finlandia fue el país que quedó mejor en los famosos informes PISA. Independientemente de que esto también tenga truco, tiene un truco fundamental, y es que de lo que no se hablaba es de que el sistema educativo finlandés efectivamente tiene mucho de ideal, ante todo porque es un sistema enteramente público. En Finlandia, esto es una cosa, por ejemplo, que se puede comprobar fácilmente pues buscando el famoso programa de Salvados que hizo Jordi Évole, ¿verdad?, sobre el modelo educativo finlandés. Yo estoy muy de acuerdo en que es un modelo educativo ideal, pero no hay que ir a exportarlo no hay que importarlo desde Finlandia. Basta sencillamente recordar que lo que existe en Finlandia, lo que ha existido en Finlandia, es una verdadera educación pública estatal. No existe educación privada, no digamos ya concertada, por supuesto que concertada ni hablar. No existe educación privada en Finlandia.
creo que es el 0,2% de la educación, lo que corresponde a la privada, el 0,2%. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, pues una cosa muy importante, y es que el hijo del ministro, el hijo del magnate, el hijo del director del banco, está compartiendo pupitre. Por ejemplo, en España estaría compartiendo pupitre con el dominicano recién llegado, con el gitano del barrio más pobre de Madrid, con el senegalés que acaba de aterrizar en España. Claro, la diversidad racial, económica, social, política de la enseñanza pública incluiría necesariamente a los hijos de los poderosos, a las clases medias, es decir, todo lo contrario de lo que está ocurriendo actualmente, y es que se están formando guetos sociales. Pues tú lo mezclas todo, y con todo mezclado, pues naturalmente, para empezar, los políticos ponen muchísima más atención a cuidar, mimar la calidad de la enseñanza. Por ejemplo, en Finlandia, si hay un alumno discapacitado, o un alumno con problemas, o un alumno que no domina bien la lengua, etcétera, etcétera, inmediatamente se ponen dos profesores, un profesor de apoyo en el aula. Eso es una utopía absurda aquí, ¿no? Es decir, ¿cuál es el modelo educativo ideal? Yo lo veo muy claro. Una enseñanza pública, bien financiada, bien mimada, y que no tenga en absoluto que competir con la enseñanza concertada ni con la enseñanza privada. Pero eso requiere políticas que beneficien a la enseñanza pública frente a la concertada y la privada. Bueno, la concertada no tiene remedio, porque es que la concertada sencillamente es una estafa en toda regla, que eso es un invento puramente español, que consiste sencillamente en que determinadas empresas pueden chupar impunemente dinero del Estado para sus propios fines lucrativos y para sus propios fines ideológicos privados. Claro, eso es un escándalo. Pero es que la enseñanza pública nunca debe de estar en competencia con la privada. La privada no tiene que ser en absoluto cuidada legislativamente. Yo, en principio, la prohibiría. Pero, bueno, puesto que no voy a gobernar yo nunca, no hay ningún peligro de ello, bueno, pues diría, bueno, pues se pueden hacer leyes que por lo menos no beneficien la enseñanza privada a expensas de la pública. ¿Quieren Finlandia? Pues yo voto por Finlandia, pero entonces, claro, en primer lugar, hasta que lleguemos en España a un 0,2% de enseñanza privada con respecto a la enseñanza pública, todavía nos queda bastante trayecto, pero el camino es ese, no nos engañemos, que luego resulta que no, que la culpa lo tienen los profesores que no están bien formados, al contrario que los finlandeses que sí. Eso es un mito absurdo, ridículo, pero es una mentira que ha dado mucho juego. Pero es una mentira, no deja de ser una mentira. Se ha dado mucho juego en los medios de comunicación y en los propagandistas de estos atentados y de estos recortes contra la enseñanza pública que ha habido últimamente. Yo diría, ante todo, porque es imprescindible dar una oportunidad a cualquier niño, a cualquier adolescente, a cualquier joven, de librarse de sus padres. Es exactamente lo contrario de lo que se suele decir. Se suele decir, la enseñanza privada es un derecho de las familias. No, perdona, es que hay que plantear las cosas exactamente al revés. No es que los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos, es que los hijos tienen que tener derecho a librarse de la ideología de sus padres. Porque, claro, es verdad que hay padres maravillosos, padres muy buenos, pero también hay padres que son testigos de Jehová, hay padres que son evangelistas, hay padres que son del Opus, hay padres que son de ETA, hay padres que son comunistas y padres que son socialistas y padres que son católicos. ¿Es que un hijo, por haber nacido en una familia de etarras o en una familia del Opus Dei, tiene que estar condenado de por vida a educarse hasta que sea mayor de edad al menos y ya tenga el coco suficientemente comido en la ideología de sus padres? Pues no. La enseñanza pública se inventó, efectivamente, con la Revolución Francesa, podríamos decir, para independizar desde el principio a los hijos de sus padres. Los padres pueden, naturalmente, querer mucho a sus hijos, cuidarles mucho cuando están en casa, enseñarles a comer, sacarles a pasear, llevarles al parque de atracciones, educarles religiosamente los domingos si quieren, pero el niño tiene que tener un espacio en el que sus padres no cuenten nada. Y eso es exactamente la escuela pública. Eso no quiere decir que los niños tengan que sentirse abandonados ni nada de eso, sino sencillamente que tienen que sentirse libres, autónomos, desde el primer momento.
autónomos, como efectivamente en una enseñanza pública sensata se sienten los niños, porque al fin y al cabo en la enseñanza pública, pues un muchacho está sentado en un pupitre y a su lado tiene una persona de otra raza, de otra religión, de otra condición social, tiene un rico, un pobre, tiene, pues no sé, un chico, una chica. A lo mejor de pronto se le sienta a su lado un heterosexual o un homosexual, una persona atea o una persona religiosa. Esa es la educación en la verdadera tolerancia y en la verdadera diversidad, y esa es la verdadera educación en el multiculturalismo. Al mismo tiempo, por parte de los profesores, en la enseñanza pública, como los profesores han sido elegidos por oposición, en función de sus conocimientos y no en función de su condición ideológica, política o sexual, como ocurre en la enseñanza privada, pues en la enseñanza pública un niño tendrá un profesor de matemáticas que será muy de derechas, tendrá un profesor de historia que será muy de izquierdas, de pronto tendrá un profesor de inglés que será homosexual, después tendrá un profesor, una profesora de gimnasia que será bisexual. En fin, el niño estará siempre contemplando un muestrario tolerante de distintas opciones ciudadanas perfectamente legítimas, que sin embargo, si los padres tuvieran que elegir, tendrían siempre a eclipsar. Bueno, pues ese espacio de libertad, que es el primer espacio de libertad que tiene que vivir el niño, que es precisamente la enseñanza pública, pues según la enseñanza privada va ganando terreno, es tanto como decir que la familia va ganando terreno al espacio público, es decir, que el ámbito de lo privado se va comiendo el ámbito de lo público. Eso es una catástrofe desde el punto de vista político y es una cosa obvia desde el mismo momento en que piensas a qué estamos llamando Estado de Derecho, República, espacio republicano, Parlamento, palabra pública, condición ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es sencillamente pues, suprimir todas las conquistas políticas de la Ilustración y volver a tiempos en los que la ley de familia, ya fuera la familia o la familia feudal o la familia, un tiempo en el que la ley de familia imperaba sobre el derecho y sobre el Parlamento. Eso es un gran retroceso político. Vale. Pues nada. Pongo aquí el dibujito que suelo pintar. Never quite understood the days will run. No, porque... No, mira, voy a volver a empezar, porque eso no me convence. No, es que no sé muy bien por dónde tirar en esta pregunta. Voy a pensar otra cosa.